Qué indignante es ver a un pueblo que sabe que ellos son los culpables de su miseria y que todavía sigan hablando y soportando a esa dictadura. ¿Cuándo cojones ustedes han pararse frente a una tribuna y decirle perdón al pueblo cubano por todos los desastres que han causado? ¿Cuándo? Al pueblo de hambre. Pararse y pedirle disculpas, pedirle perdón al pueblo cubano por toda la morronga que han creado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y que ahora se inflan diciendo que ellos son los que le van a resolver la situación al pueblo cubano. Si ellos son el problema, si ellos son la situación, si ellos son los hijos, entender que ellos son los culpables de todo lo que está pasando en Cuba. Del hambre que está pasando mi familia, del hambre que está pasando la tuya, del hambre que está pasando todo el fucking onda. Basta ya de mentir, basta ya de discursos baratos, basta ya de hablar pinga a Cuba como uno de los que van a defender los derechos humanos en el mundo. Tenemos uno que aguanta todo lo que viene, que si mañana, que si pasado. Dese en cuenta que jamás en la vida el que causa los problemas lo arregla, y menos cuando no tiene conciencia y ni siquiera es capaz de reconocer la morronga que han hecho en Cuba, la destrucción masiva que gobiernan en Cuba, que han creado toda esta hambruna, toda esta miseria, toda esta emigración, todo este exilio. Todo esto lo han creado ustedes para... No sé. O el pueblo de Cuba. Todo porque los únicos que han causado todo este problema han sido esos mismos que están ahí en Cuba. Desde el primer momento, Fidel Castro y toda su familia, que se mueran y que caigan en el infierno. Y todos los que han seguido a él, que han vivido a costilla de su cargo y a costilla del pueblo cubano. Esto que está viviendo el pueblo cubano no lo va a resolver ni la FIPIME, ni lo va a resolver el gobierno, ni lo va a resolver la mesa redonda. Dejen de hablar morronga en todas esas mesas redondas. Dejen de estar engañando al pueblo. Dejen de estar haciendo todas estas barbaridades que están haciendo. Y váyanse. Retírense. Quítense del medio. Es preferible no tener gobierno y vivir a la debacle que tener. Es la muerte. Que ese pueblo salga con un machete en la mano y le corte la cabeza a todos ustedes. Porque ¿para qué quieren la cabeza si no saben pensar? ¿Para qué quieren la cabeza si no es para crear maldad? Todos los días están creando maldad y maldad y maldad. Maldad. Miren. No hagan más promesas que el pueblo de Cuba entero, ni ustedes no van a arreglar absolutamente nada. En Cuba hay una miseria que le ronca los cojones. En Cuba todo el mundo está pasando hambre, todo el mundo tiene miseria, todo el mundo, todos los miembros de las Fuerzas Armadas, los miembros del Ministerio del Interior, los miembros, el pueblo, todos están en una miseria total y eso no hay quien lo arregle. Eso no hay quien lo arregle. No hay quien lo arregle. Y ya nosotros estamos hasta aquí, hasta el último pelo, de estar arreglando los problemas a ustedes, arriba de lo que nosotros vivimos en este... Hola familia, buenos días. Aprovechar de que tengo que salir, ¿no?, a la calle hoy a hacer algunas diligencias y demás, y entonces ponerles al tanto sobre la situación de Andy. Ayer era el séptimo día de huelga de Andy.
los represores de la seguridad del Estado llamaron a Tairi para que fuera a verlo a la prisión, que le llevaran comida y demás. Esta táctica la han usado ellos otras veces para, no solo con Andy, sino con otros presos políticos, para intentar usar a la familia para que se desplanten, ¿no? Y ya nosotros, con conocimiento de esto, bueno, pues le dijimos a Tairi que usara y fuera con prudencia y con cautela para no hacerle juego a ellos. Una vez allí en la prisión, efectivamente pudo ver a Andy, y sin embargo tenemos más preguntas que respuestas. Andy espera a la próxima visita de Andy, y él nos dará más detalles de lo sucedido, por qué fue trasladado para Guamajal y este aislamiento a qué se debe. Gracias a todos ustedes por haber estado al tanto de la situación, ¿no?, de Andy y demás. Agradecer a todos los medios de prensa. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que, aunque la vida de Andy, como siempre, sigue corriendo peligro, ¿no?, estar en manos de esos asesinos, tu vida está en constante peligro, pero bueno, al menos no está, ya no está en huelga, ya se está alimentando, y eso nos reconforta, ¿no?, y nos llena, nos da un poco más de tranquilidad. Recuerden la enfermedad que tiene Andy en los riñones, y es muy peligroso para sus riñones. Entonces, nada más eso. No tenemos más noticias. En cuanto sepamos algo más, le dejaremos saber. De verdad que muchas gracias. Muchas gracias. Nos hemos sentido muy acompañados durante todos estos días, ¿no? Muchas personas por el privado, muchos amigos atentos y dispuestos a ayudarnos, ¿no? Y siempre con una palabra de consuelo, una palabra de aliento para mí, para Tairi, para Nedel, para todos los que estamos de una manera u otra involucrados en el tema de Andy. Nada, les mando un abrazo fuerte, patria y vida, libertad para los presos políticos. A la vez tan cerca y a la vez tan lejos, levanto mi bandera para que sepas que estoy con mi pueblo. Ese que ahora llora y porque está sufriendo. Como me dueles, Cuba, y te me estás muriendo. Porque Cuba es grande, porque nuestra tierra tiene sentimientos, pa' que venga un tirano a destruirla con su pensamiento. Esta isla no es tuya, esto es de todo el pueblo. Como me dueles, Cuba, y te me estás muriendo. Libre, yo te quiero libre, yo te amo, Cuba, porque te quiero